Dios es misericordioso, bondadoso y fiel y nos da el privilegio de poder estar aquí en su casa para honrarle y para bendecirle. Gracias, hermanos de la alabanza, Dios los bendiga, les siga prosperando. Y también a cada uno de ustedes, hermanos que están aquí, Dios los bendiga, Dios los guarde y los bendiga y el Señor permita que nuestra vida sea ministrada en esta tarde a través de su palabra, ya que sin lugar a dudas a través de la alabanza pues hemos sido tocados y hemos sido ministrados. Gloria a Dios. ¿Qué le parece si así, aprovechando su postura, clamamos al Señor para poner en sus manos este momento de la administración de la palabra del Señor? Vamos orando. Padre, queremos bendecirte, darte gloria, darte alabanza por todas tus grandes e infinitas bondades, Señor. Gracias por tu pueblo que está aquí reunido. Pero más allá, Señor, de que tu pueblo se encuentre aquí reunido, es porque tú estás con nosotros y eso es lo fantástico, eso es lo extraordinario, eso es lo que nunca, Señor, falta ni puede faltar. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú estás aquí en medio de tu pueblo para bendecirlo ciertamente, pero también para recoger de él esas expresiones de alabanza y de adoración que te han ofrecido y que van a seguir ofreciéndote en el transcurso de la administración y al final de la misma. Como deseo en mi corazón, Señor, que tú encuentres un lugar especial en cada vida, Dios, donde radicar, donde habitar, donde hacer todo lo que tú quieres hacer en nosotros. En tus manos nos ponemos, Señor. Ayúdanos, guíanos y guárdanos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede ocupar su lugar? Aleluya. Saben que hoy es domingo de consagración, ¿verdad? Entonces, después de la ministración de la palabra, pues vamos a ser ministrados con la Santa Cena, con esta ordenanza que el Señor nos dejara para cada uno de nosotros. Aleluya. Bien, hermanos, quiero empezar diciéndoles que el propósito de Dios para nuestras vidas es que logremos desarrollarnos plenamente. Al Señor nunca le ha gustado dejar las cosas a medias. Tenemos un Dios, hermanos, que inicia una obra y Él hace todo lo posible por concluirla, por terminarla. Por eso hago esta aseveración que el propósito de Dios para nuestras vidas es que logremos desarrollarnos plenamente. No solo que iniciemos la carrera cristiana, sino que logremos finalizarla o logremos concluirla. Hay algunos versículos de la palabra del Señor que manifiestan esta idea con palabras muy fuertes. Por ejemplo, en Efesios 4, versículo 13, dice: hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El propósito de Dios es que lleguemos todos nosotros a esto que el Señor describe en este versículo, a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. También en el libro de Efesios aparece en el capítulo 3, versículos 18 y 19, cuando el Señor dijo: que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Una vez más vemos en este versículo cómo el Señor está instándonos, motivándonos
para que dejemos que el Señor complete una obra en cada uno de nosotros. Y quiero ofrecerles otro versículo de la palabra del Señor que encontremos en Santiago capítulo 1 y versículo 4, cuando dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Creo que estos versículos nos dan clara muestra de que el deseo del Señor es que desarrollemos o que permitamos que Dios desarrolle nuestra vida en su propósito cabal, total y completo. Y lo interesante es que Dios ha proporcionado lo necesario para lograr este propósito. Y creo que un elemento indispensable para lograr ese propósito es precisamente el Espíritu Santo, hermanos. Esa divina persona, la cual estamos tratando, hermanos, de darle un lugar especial, incluso en el conocimiento, por el tema que estamos desarrollando en la escuela dominical. Y tratamos en cada servicio darle un espacio para que el Espíritu Santo nos ministre de una manera como Él lo desea hacer. Cuando el Señor Jesucristo se refería al Espíritu Santo, cuando estaba con sus discípulos, destacó algunas cuestiones acerca del Espíritu Santo. Por ejemplo, el Señor dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad, en Juan 16:13. También dijo que nos enseñaría todas las cosas, en Juan 14:26. También dijo que recibiríamos poder cuando viniera el Espíritu Santo, en Hechos 1:8. También dijo que estaría siempre con nosotros, siempre con nosotros, en Juan 14:16. Y luego también dijo que habitaría en nosotros, en Juan 14:17. Por eso digo, un elemento indispensable para que Dios perfeccione, para que Dios complete la obra en cada uno de nosotros, sin lugar a dudas, es el Espíritu Santo. Y qué bueno que Él está entre nosotros y sigue cumpliendo su palabra. En el libro de Ezequiel, hermanos, capítulo 47, tenemos una hermosa analogía acerca de la actividad del Espíritu Santo. Es en la cual yo quiero detenerme un poco para dar o entregar esta reflexión en Ezequiel capítulo 47. Si gusta, puede ir a su Biblia y localizar esta cita bíblica. Y vamos a ocuparnos un poquito en ver lo que aquí se narra, que, hermanos, es una analogía o es un ejemplo del obrar del Espíritu Santo, pero en una figura bastante interesante. Estoy seguro que no ignora usted esto, porque muchas veces habrá escuchado esta parte de la historia. Ezequiel capítulo 47. Vamos a leer en primera instancia los versículos 1 al 5. Voy a esperar que lo tengan por ahí. ¿Ya lo tienen, hermanos? Bien, dice la palabra del Señor: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, donde la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000,
y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no podía pasar. El río no se podía pasar sino a nado. Hasta ahí vamos a leer al final el resto de esos versículos, pero hasta ahí es lo que quiero tomar para empezar a desarrollar esta ministración. Uno de los símbolos, usted debe saber, del Espíritu Santo es precisamente el agua. Y la Escritura a menudo usa esta representación del Espíritu Santo como el agua, y particularmente el agua viva. Cuando se menciona el agua viva es para hacer una diferencia entre un tipo de agua que no tiene movimiento, un agua que está estancada, un agua que está contenida en una cisterna, a un agua que está corriendo de continuo. De hecho se dice agua corriente, pero no por la expresión despectiva de ser corriente, sino porque va corriendo continuamente y se está renovando de continuo. Entonces, una manera de simbolizar al Espíritu Santo es comparándolo con el agua que siempre está fluyendo, que siempre está circulando, y se le llama, a la luz de la Biblia, agua viva. Agua viva, para diferenciarla del agua que está estancada, insisto. Entonces, uno de los símbolos que usa la Sagrada Escritura a menudo es precisamente esto, representar al Espíritu Santo como el agua. Y un pasaje contundente, hermanos, que amarra esta descripción y enfatiza muy directamente en que el símbolo del agua está perfectamente representado por el Espíritu Santo, es la cita de Juan 7, versículos 38 y 39, cuando el mismo Señor Jesucristo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego, por si quedara duda, el Señor en el siguiente versículo completa, dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Entonces, este es un versículo contundente. Si hubiera alguna duda en que el agua es símbolo del Espíritu Santo, este versículo en boca del mismo Señor Jesucristo, hermanos, derriba cualquier otra duda. No podemos poner ningún argumento en contra de este versículo, porque dijo: esto dijo del Espíritu que habrían de recibir. Entonces, el agua viva, sin lugar a dudas, ¿sí?, es un símbolo del Espíritu Santo. Y esta visión que tuvo Ezequiel de ese río que descendía, que emanaba del templo y del altar, y que corría ese río, que circulaba ese río, ¿sí?, está señalando que es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Bendito Dios. Ezequiel fue instado, como ya lo leímos, a introducirse a las aguas a determinadas distancias, a cada 1000 codos. El agua empezaba a fluir del templo y seguía fluyendo a través del desierto hasta llegar al Mar Muerto. Pero cuando iba fluyendo, aquel guía de Ezequiel del templo midió 1000 codos, que aproximadamente serían como 500 metros, y le dijo a Ezequiel: cruza ese río. Cuando Ezequiel cruzó ese río, resultaba que el río le llegaba a los tobillos. Y aquel guía midió otros 1000 codos y le dijo: cruza de nuevo el río. Y al cruzar el río resulta que ahora ya estaba más profundo. Ese río ahora le llegaba a las rodillas. Y entonces aquel guía le dijo otra vez a Ezequiel, después de medir otros 1000 codos, le dijo: ahora sí, lánzate a cruzarlo otra vez. Y resulta que el río ya iba más profundo y ese río le llegó a los lomos.
para precisar, hermanos, cuando la Biblia habla de los lomos, se está refiriendo a la cintura, ¿sí? Hay ocasiones en que malinterpretamos esto y pensamos que se refiere a los hombros. De hecho, el canto por ahí que cantamos no es una buena interpretación teológica, ¿verdad? Porque es la cintura, los lomos es la cintura. Entonces resulta que ya había crecido el río y le llegaba a las cinturas, a la cintura. Y luego le midió otros 1000 codos y le dijo: trata de cruzarlo otra vez. Y resulta que ya no encontró fondo, no pudo poner su pie en el fondo del río. Tuvo que flotar, tuvo que nadar para sostenerse sobre ese río. Esto, sin lugar a dudas, nos da a entender algo. Y bajo el punto que quiero tratar con ustedes, hermanos, obviamente quiere decir que en la medida en que dejamos o nos sumergimos en ese río del Espíritu Santo, tocando esas partes fundamentales de nuestra estructura física, que son los tobillos, las rodillas y la cintura, y usted sabe que son partes fundamentales que constituyen nuestro cuerpo y que también son necesarias para un desarrollo más pleno de nosotros. Cuando nuestros tobillos no funcionan y nuestras rodillas no funcionan y nuestra cintura no funciona, es muy difícil que podamos desarrollarnos plenamente. No digo imposible, pero dificulta mucho la cuestión. Quiere decir que si esas partes fundamentales dejamos que el Espíritu Santo las toque en nuestra vida, entonces el Señor irá cumpliendo sus metas en ese proceso que quiere desarrollar plenamente en nuestras vidas. Por eso, cuando dejamos que el Espíritu Santo toque esas partes de nuestro ser, hermanos, quiere decir que vamos proporcionando, vamos colaborando con Dios para que Dios complete su propósito pleno en nuestras vidas. Dios tiene grandes planes. No ha pensado cosas pequeñas para con nosotros. Sus pensamientos son extraordinarios, dice la misma Biblia, ¿verdad? Sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Él tiene pensamientos de bien, de bendición, de prosperidad, cosas que en muchas ocasiones ni siquiera nos imaginamos. Y Dios está comprometido a cumplir plenamente ese propósito, pero quiere que nos sumerjamos o que nos dispongamos para que ese Espíritu toque todo nuestro ser plenamente. Esto nos indica que en la medida que rendimos nuestra vida al Espíritu Santo, se logra el avance divinamente deseado. Pensando en esto, quiero compartir esta reflexión bajo el nombre: lo que el Espíritu Santo desea producir en nosotros. Lo que el Espíritu Santo desea producir en nosotros. Y quiero usar esto, ¿verdad?, para desarrollar estos 4 puntos de cómo el río le llegaba a esas partes diferentes de su cuerpo, para hacer una comparación en un aspecto espiritual que yo creo que hay esa relación. Para decirles, si dejamos que el Espíritu Santo produzca eso en nosotros, quiere decir que va el Espíritu Santo, va Dios avanzando y puede llegar a cubrir el pleno propósito para nuestras vidas. En primer lugar, el Espíritu Santo desea producir en nosotros, número 1, una vida regenerada. Comparo esto con el agua a los tobillos. Una vida regenerada. La regeneración es un aspecto fundamental y primario de la salvación del ser humano. El primer encuentro que tenemos con el Espíritu Santo y doblegamos nuestra voluntad, es lo primero que hace el Espíritu Santo: nos regenera. Así podemos brindar una definición de la regeneración. Si usted va a un diccionario, va a encontrar esta definición que dice: la regeneración es el acto divino de dar vida espiritual a una persona, un nuevo nacimiento que transforma su naturaleza pecaminosa y le permite tener fe y una nueva vida en Cristo. Lo primero que hace el Espíritu Santo cuando una vida se dispone es que cambia su naturaleza.
la naturaleza pecaminosa, la naturaleza animal, la naturaleza anterior, la naturaleza muerta, la regenera y le da vida, le inyecta vida. El Señor Jesucristo se refirió a esto como un nuevo nacimiento. Recuerdan ustedes la vez que tuvo este contacto con Nicodemo y que le dijo: es necesario que nazcas de nuevo. Habla del nuevo nacimiento. Lo primero que un cristiano debe experimentar es la regeneración. Ese primer encuentro, ese que nosotros decimos: ahora sí soy salvo, por ese encuentro que tuvimos con el Señor. Es tan radical este momento que decimos: es que es totalmente diferente, es una vida diferente, son sensaciones diferentes. Y ese primer impacto que tenemos con el Espíritu Santo es crucial para nosotros. No lo es el todo, porque Dios no solamente al regenerarnos, Dios va a decir: ahora sí, ya mi propósito contigo está pleno, está completo. No, recordemos que es el primer contacto que tiene el Espíritu Santo. Es como esas aguas que llegan a los tobillos, solamente. Pero Dios no quiere solamente que el agua llegue a nuestros tobillos, o sea, no quiere solamente que experimentemos la regeneración. Ciertamente es fundamental, porque ninguna vida puede avanzar y puede llegar a otros niveles si antes no ha experimentado la regeneración. Quizá a algunos les resulte emocionante ver y anhelar que el Espíritu Santo llegue a otros niveles en su vida, pero si no ha experimentado la regeneración, el Espíritu Santo no puede trabajar en otros niveles. Lo primero es rendir nuestra vida y dejar que el Señor haga esa obra de regeneración, de nuevo nacimiento. Si tenemos esta experiencia, entonces podemos disponernos para que el Señor siga avanzando en ese propósito glorioso. Recuerdo dos citas bíblicas que relacionan al Espíritu Santo con la experiencia de la regeneración. Por ejemplo, en Juan capítulo 3 y versículo 5, precisamente en esta conversación que tuvo con Nicodemo, dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Se relaciona al Espíritu Santo con el nuevo nacimiento, o sea, con la regeneración, con ese río tocando nuestros tobillos. Tito 3:5 también dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Quien produce la regeneración o la renovación es el Espíritu Santo. Por eso ese río, cuando llega y toca los tobillos, indudablemente ese primer contacto se refiere a la regeneración. Para que Dios cumpla su propósito, quiere empezar con la regeneración. No sé cuántos de los que estemos aquí o cuántos no hayan experimentado la regeneración. Si no ha experimentado la regeneración, o sea, el hecho de sentir que sus pecados han sido perdonados, el hecho de sentir una liviandad de la carga de pecado que nos asedia, si usted no ha logrado sentir esta experiencia, le falta el primer punto y el primer contacto con el Espíritu Santo. Como deseo que en esta tarde, si usted no lo ha sentido, usted se rinda a Dios y le diga: perdona mis pecados, lava mis culpas, creo que tú lo puedes hacer, y usted se vaya de este lugar, de esta tarde, con esa experiencia maravillosa. Es decir, ahora sí soy regenerado, ahora sí he nacido de nuevo, ahora sí he experimentado la renovación en mi interior. El Espíritu Santo desea producir en nosotros, número 2, una vida de oración. Una vida de oración. El agua a las rodillas representa la oración. Después de haber sido regenerados, el Señor dice: ahora sí, ya has puesto tu pie en el caminar cristiano. Así como los tobillos son indispensables para caminar, también el agua, el Espíritu Santo tocando nuestros tobillos, es indispensable para caminar la carrera cristiana.
Después de haber sido regenerados, el Señor dice, ahora sí debemos de avanzar al siguiente nivel. Y esa agua, si usted cruza el siguiente desafío y le llega a las rodillas, usted puede desarrollar una vida de oración. Dios no va a poder cumplir su propósito plenamente en su vida si no pasamos por este aspecto. Tiene que ser. Forzosamente tiene que realizarse esa cuestión en nuestras vidas. Una vida de oración. Bíblicamente se demuestra esta relación entre las rodillas y la oración de muchas maneras. Y solamente les cito 8 ejemplos así rapidito, 4 en el Antiguo Testamento y 4 en el Nuevo Testamento, donde está esta relación clara entre las rodillas y la oración, y que personajes bíblicos destacados lo experimentaron. Por ejemplo, Salomón, Primero de Reyes 8:54, dice: cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Salomón de rodillas haciendo oración. Elías, Primero de Reyes 18:42, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Elías, otro personaje, orando de rodillas. Esdras 9, versículos 5 y 6 dice: y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Esdras, un escriba diligente, orando y orando de rodillas. Por eso las rodillas simbolizan oración, una vida de oración. Daniel, capítulo 6 y versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Cuando vamos al Nuevo Testamento, sin lugar a dudas, el primer personaje que resalta aquí es Jesús. En Lucas 22:41 dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Lo mismo Esteban, y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué diremos de Pedro en Hechos 9:40? Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Concluyo con Pablo, Hechos 9:40. Todos estos de los hijos, esta otra cita aquí. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró por todos ellos. Hay en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también, esta asociación entre las rodillas, ¿sí?, y la oración. Cuando el río y las aguas llegaron a las rodillas de Ezequiel, simbolizaba una vida de oración. Cuando, aparte de la regeneración, permitimos que el Señor desarrolle en nosotros una vida de oración, vamos facilitando para que el Señor pueda lograr ese propósito extraordinario en nosotros. El Espíritu Santo, cuando acompaña nuestra oración, hermanos, nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo produce una vida de oración. Y cuando hay falta de sabiduría, ¿sabe qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos ayuda en nuestras debilidades para que nuestra oración sea efectiva y sea de acuerdo a la voluntad del Señor. Por eso, cuando ese río toca las rodillas de Ezequiel, le está diciendo:
Dios quiere desarrollar en tu vida una vida de oración. Aparte de que has recibido la regeneración, el siguiente desafío después de los 500 o los 1000 codos es que te metas en oración con Dios. La oración es fundamental, no puede faltar. Ciertamente, y ahorita alguien me comentó este versículo, Jesús en el contexto de la oración les dijo a sus discípulos: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sí, no es fácil avanzar con el agua a las rodillas. Ya se siente un poquito el esfuerzo que uno debe de tener para caminar con el agua a las rodillas. La carne es débil, pero es débil cuando tiene que jalar para las cosas del espíritu. Es fuerte, hermanos, porque a muchos los ha vencido y no han podido lograr una vida de oración. Y si no logra en nosotros una vida de oración, despertar del Espíritu Santo, el propósito de Dios está muy lejos de cumplirse en nosotros. No puede avanzar Dios si no hemos experimentado una vida de oración. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. La carne nunca le va a motivar para que ore, le va a estorbar para que ore. Le va a decir: es mucho esfuerzo, estás muy cansado, ponte a descansar. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Dejemos que el Espíritu Santo toque esa parte de nuestra vida y produzca una vida de oración. Una vida de oración es fundamental a la luz de la Biblia, insisto. No podemos descartar esto en nuestra vida. Y si yo pretendo que Dios trabaje en mí plenamente, pero no he desarrollado una vida de oración, le estoy atando las manos a Dios. Dios no va a poder avanzar en su vida. Por eso nuestra insistencia, para que nos incorporemos, para que desafiemos a la carne, para que vayamos en contra de la carne y motivemos al Espíritu Santo para que desarrolle eso en nosotros, y con su auxilio nuestra oración siempre va a ser efectiva. El Espíritu Santo desea producir en nosotros, número 3, una vida de servicio. Una vida de servicio. Aparte de que el Espíritu Santo produce en nosotros la regeneración y luego avanza, hermanos, a una vida de oración, el siguiente desafío es una vida de servicio. Cuando Ezequiel midió, o aquella visitante, aquel guía midió otros 1000 codos, le dijo a Ezequiel: cruza ese río. Le decía entonces, hermanos, que el propósito de Dios es desarrollar plenamente nuestras vidas. Y en esta analogía, hermanos, como el río iba creciendo, iba profundizándose cada vez, y a Ezequiel se le lanzaba este desafío de cruzar ese río, llegando primero a los tobillos, simbolizando una vida regenerada, después llegando a las rodillas, simbolizando una vida de oración. El siguiente desafío es desarrollar una vida de servicio, cuando dice que ese río llegaba a los lomos. Ya precisé, hermanos, que a los lomos se refiere a la cintura. Y es interesante notar, hermanos, que la Biblia relaciona precisamente la cintura con la capacidad de fuerza que está en nosotros. O sea, la fuerza radica en la cintura bíblicamente. Quiere decir que una vida, hermanos, está dotada de la fuerza necesaria, porque una vida de servicio requiere esfuerzo físico, requiere dedicación. Entonces, cuando dice que ese río llegaba a los lomos, o sea, la cintura, está indicándonos que nos está capacitando para una vida de servicio. Job
capítulo 40 y versículo 16 dice: he aquí ahora que tu fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Asocia la fuerza con los lomos y con el vientre. Entonces, cuando el río llega a los lomos, a la cintura, está diciendo: te estoy capacitando para que tengan la fuerza necesaria para poder servir. Aparte de una vida regenerada, debemos de aspirar a una vida de oración. Y el siguiente desafío es una vida de servicio. Para completar la obra, el Señor no puede pasar por alto esto: una vida de servicio. También en Primero de Reyes capítulo 18 versículo 46 dice: y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. O sea, cuando dice ciñó sus lomos, quiere decir que se acopió de la fuerza necesaria para poder correr con tal rapidez y con tal fuerza de que llegó primero a aquel lugar. Y no podemos pasar por alto aquella ocasión en que el mismo Señor Jesucristo, estando con sus discípulos allí en Juan capítulo 13 versículo 4 y versículo 5, dice que estando ahí en esa última cena, el Señor se despojó de su capa, tomó una toalla y se la ciñó. Cuando dice ciñó, claramente alude a que lo hizo en su cintura. Y luego enseguida se puso a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla que traía ceñida. Este es un pasaje que sin lugar a dudas nos habla de una vida de servicio. Y el mismo Señor lo dijo: si yo, siendo el Maestro y Señor, he hecho esto con ustedes, es lo mismo que ustedes deben hacer entre ustedes mismos. O sea, sírvanse unos a los otros. Dios no va a pasar por alto esto. No puede llegar a cumplir un propósito pleno en nuestras vidas si no desarrollamos una vida de servicio, de disponernos para usar nuestra fuerza, para honrar, para trabajar en su obra, para bendecir al Señor, para bendecirnos unos a los otros. Una vida de servicio no puede faltar. Sin lugar a dudas, después de que el Espíritu Santo nos regenera, nos desafía a una vida de oración y enseguida nos involucra en el servicio. Fue lo que Pablo experimentó ahí cuando iba rumbo a Damasco. En Hechos capítulo 9 versículo 6, Pablo fue regenerado. Cuando dijo allí, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí vemos la regeneración de Pablo. En el versículo 11, la experiencia de Pablo dice que Dios le dijo a Ananías: ve y busca a Pablo y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Pablo, después de haber sido regenerado, luego practicó la oración, 3 días estando en oración ahí esperando que alguien llegara. Y en el versículo 20, en la vida de Pablo dice: y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Él experimentó la regeneración, la oración y el servicio. Se entregó para servirle al Señor. Insisto, Dios no va a poder cumplir su propósito si no le damos oportunidad para que desarrolle en nosotros una capacidad de servicio. Un creyente que no sirve, dicen por ahí, no sirve. Parece que es lo mismo, pero es diferente. Un creyente que no sirve, no sirve. La experiencia nos dice, hermanos, que alguien que pudiendo servir no lo hace, tiende a desalentar a otros que quisieran hacerlo. Por lo menos de 2 maneras. 1, aquella persona que quiere servir al Señor y ve que otro, teniendo más capacidades, no lo hace, piensa de esta manera: si él que puede hacerlo no lo hace, yo que no estoy preparado, ¿cómo lo voy a hacer? La tendencia es desalentar a otros que quieran hacerlo. Otra manera es que puede ser blanco de críticas porque es inexperto en el servicio. Y aquel que sabe más seguramente va a criticar la inexperiencia.
de aquel que está intentando servir a otros. Por eso digo, si podemos servir, y de hecho Dios al salvarnos, al regenerarnos y al cultivar una vida de oración, lo siguiente que quiere desarrollar en nosotros es una vida de servicio. Dios no salva a nadie inútil. A todo lo que el Señor salva es porque los quiere utilizar y sabe que pueden hacerlo. Sin embargo, tenemos esta experiencia y pedí autorización. En diciembre alguien se comunicó conmigo en un mensaje para decirme algo que le había acontecido en su vida. Y le pedí permiso para decirles literalmente lo que me escribió esta persona, guardando su anonimato, ¿verdad? No le voy a decir quién, pero es miembro de esta congregación, que me hizo llegar esta información desde diciembre. Y creo que viene al momento y por eso pedí la autorización para leerlo aquí delante de ustedes. Me dice esta persona: hace algunos ayeres, cuando yo estaba en la alabanza, hubo una persona que siempre me decía de cosas, me molestaba a cada rato y me decía: tú no debes estar aquí en la alabanza, cantas muy feo. Y él era uno de los que tocaban y cantaba siempre allí. Pero sí me lastimó mucho sus comentarios, porque fueron muchas veces. Y al final ya mejor me salí de la alabanza. Él está en otro templo. Es hasta allí esta cuestión. Y me pone ahí otra cuestión, pero hasta allí el comunicado del punto. Sin lugar a dudas, una crítica, hermanos, hecha hacia alguien que quiere servir, va a lastimar y va a marcar una vida de esta cuestión. Pero, hermanos, pese a eso, tenemos que esforzarnos. ¿Quién que no ha servido no ha sido criticado? Todos. Yo mismo fui criticado. Recuerdo mis primeros días en que me quise involucrar al servicio. Llegó una persona ya de muchos años que había llegado en primer lugar al templo, y él llegó también y me empezó a criticar. Ay, tú, muy santo, muy servidor, ya te quiero ver en 2 o 3 años, vas a estar igual o peor que yo. En lugar de dar una palabra de ánimo, de ministración, de aliento, qué bueno que lo estás haciendo. Siempre que empezamos mal, no hacemos las cosas bien, pero ánimo, si algo te puedo yo colaborar y ayudar, aquí estoy yo, tengo más años de experiencia. Pero no, hermanos, una crítica mal intencionada causa daño. Pero aquellos que han sido y que se han enganchado con esta crítica, como la persona que me comparte esto, que dice que de entonces dejó la alabanza y no ha podido superar esa cuestión, pues también es una vida que necesita desarrollar esa capacidad para vencer esos obstáculos. Hermanos, siempre que iniciamos no hacemos las cosas bien, pero en la medida, hermanos, en que vamos avanzando y vamos desarrollando, hermanos, Dios nos va dando el auxilio. Porque una vida que quiere, hermanos, puede mejorar, pero una vida que puede y no quiere, no hay manera en que pueda mejorar. Dios nos ayude, hermanos, y colaboremos en nuestra vida para que el Espíritu Santo, pese a cualquier crítica que pueda, por más pesada que sea, por más insistente y por más permanente que esté ahí, hermanos, nos sacudamos esa crítica, como aquel burro que querían enterrarlo, echándole tierra, pero él se sacudía la tierra, hermanos, y esa tierra le servía de plataforma hasta que salió de aquel hoyo. Pensaban que lo iban a enterrar, pero no, él salió libre y más vivo que nunca. No dejemos que ninguna crítica nos lleve a ese extremo. Hermanos,
y dejemos que el Espíritu Santo desarrolle en nosotros esa capacidad de servicio. Deje que el Espíritu Santo llegue a sus lomos para que sirva en el nombre del Señor. Número 4, el Espíritu Santo desea producir en nosotros una vida de adoración en punto, una vida de adoración. El jueves se nos instruía acerca de este aspecto de la adoración. La adoración es un punto culminante, hermano, la adoración. Cuando Ezequiel fue instado para, después de los otros 1000 codos, ahora cruza el río, no pudo tocar fondo. Tuvo que flotar, tuvo que nadar sobre las aguas. Una vida de oración, de adoración, es como andar flotando, hermanos. Es una experiencia increíble, como cuando uno se desliza sobre las aguas. No tiene que apoyarse en el fondo, no tiene que apoyar su pie en tierra. Se despega de la tierra y se lanza para flotar en las aguas. Una vida de adoración. Cuando llegamos a este punto es una experiencia maravillosa, emocionante, hermano. Sentimos el calor y las caricias de Dios tan palpables en nosotros que no quisiéramos que pasara el tiempo. Y la adoración la podemos experimentar en la oración, la podemos experimentar en la alabanza, la podemos experimentar, hermanos, en escuchando la administración, la podemos experimentar en cualquier lado. La adoración, una vida de adoración, es como cuando el agua ya nos sumergió completamente y tenemos que, hermanos, hacer uso de otra cuestión para poder sostenernos sobre el agua. La adoración se representa precisamente con esta experiencia de Ezequiel. Adorar es rendir amor, reverencia, servicio y devoción absoluta a Dios, reconociendo su santidad y soberanía, no solo en actos rituales, sino como un estilo de vida en obediencia y entrega total. Implica postrarse ante Dios de corazón, amarlo con todo el ser y servirle con gratitud. Eso incluye lo que es la adoración. Y usted recuerda lo que se le dijo a aquella mujer que platicaba con el Señor: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que adoren. El Espíritu Santo desea coronar nuestra vida con esta experiencia sublime, la cual nos anticipa la actitud preferente o la actividad preferente que se tendrá en la eternidad. No podemos ir a una eternidad con Dios si no hemos llegado a este punto culminante de experimentar la adoración, porque será la actividad preferente que estaremos realizando allá. Apocalipsis 5, 14, 7, 11, 11, 16 y 19, 4 habla de los 24 ancianos. Y los 24 ancianos representan a la iglesia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y dice literalmente: y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraban a Dios. Una iglesia que no adora, no aprende a adorar aquí, ¿cómo va a ir a la eternidad si allá estaremos haciendo preferentemente esta actividad de adoración? Pero el Espíritu Santo quiere producir eso en nosotros. Y si le damos esa oportunidad, para Dios no es difícil. El Espíritu Santo trabaja de una manera extraordinaria en nosotros, hermanos, que solamente aquel que se resiste y que no quisiera entrar a esta experiencia, pues no lo podrá disfrutar, no lo podrá experimentar. Pero no tenemos que hacer un gran esfuerzo para que el Espíritu Santo pueda producir este momento de adoración a Dios y este contacto con Dios directamente, en el cual no dependamos de los recursos terrenales, no dependamos de las cuestiones terrenales aquí, hermanos, que nos estorben, que nos impidan, sino nos proyectemos, hermanos, a experimentar la misma gloria y la misma presencia de Dios. Hermanos, esa es la realidad. Pero mire, dije que iba a concluir leyendo el resto, ya sí, para concluir el resto del pasaje de Ezequiel.
Leímos hasta el versículo 5, pero mire lo que dice el versículo 6. Después de que ya Ezequiel no pudo tocar fondo y empezó a nadar, le dijo a aquel guía, el versículo 6, y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? ¿Has visto esto? O sea, es una pregunta, es una interrogante, pero a la vez es decir, ¿si te has fijado lo que ha sucedido? Ahora estás flotando, estás nadando. Después de esto, solamente después de esto, dice, me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descienden al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río, y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Englaim será un tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Y luego dice el 12: y junto al río y en las riberas, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Cuando logramos que el Espíritu Santo logre su propósito pleno, veremos cosas increíbles y extraordinarias. El Arabá, la esterilidad del Arabá, que Arabá es una tierra desértica. La esterilidad del Arabá será transformada en fertilidad, y se precisa muchos árboles y árboles frutales buenos para comer, con su hoja que no se cae, y su hoja es medicina. Son bendiciones extraordinarias. ¿Cuándo se logra esto? No lo dijo cuando el agua llegaba a los tobillos, no lo dijo después de que el agua llegaba a las rodillas, no lo dijo después de que el agua llegaba a los lomos, sino lo dijo después de que el agua le llegó, lo sumergió completamente. Después le dijo: has visto, ahora ve lo que ha sucedido. ¿Cuándo vamos a ver esas transformaciones? ¿Cuándo vamos a ver que hay cambios extraordinarios que suceden a nuestro alrededor? No será, hermanos, simplemente cuando seamos regenerados o estemos en oración o sirvamos, sino cuando entremos y experimentemos lo que es la cuestión de la adoración, que es el punto culminante. Habrá abundancia, insisto, el Arabá será convertido, el mar muerto que no puede generar vida será transformado en vida. Dice la palabra, y ahí lo leímos: habrá muchos peces y toda clase de peces, de tal manera que servirán de alimento, porque dice: habrá redes de los pescadores, desde un extremo del mar occidental hasta el otro extremo. Todo el mar muerto se convierte en un mar vivo, a semejanza, dice ahí, del mar grande. El mar grande, hermano, donde hay cantidad de peces extraordinarios, se refiere al mar Mediterráneo. Hermanos, ¿cuándo vamos a ver ese tipo de cambios y de transformaciones? Cuando dejemos que el Espíritu Santo, hermanos, nos cubra plenamente. No le reserve nada a Dios. No se resista al fluir del Espíritu Santo. Si queremos ser agentes de cambio, escribo aquí, dejemos que el Espíritu Santo, aparte de regenerarnos, produzca en nosotros una vida de oración, una vida de servicio y una vida de adoración. A Él le sobra interés, ya que nos anhela celosamente. Dice la Biblia, el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Aquel que dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, es aquel que experimentó que su vida había llegado al último escalón del propósito de Dios. Él dijo: estoy listo, porque Dios inició la obra y la ha concluido. Pues ese mismo
Dice en Filipenses 1:6, estoy plenamente persuadido que el que comenzó la obra en ustedes la va a perfeccionar. Hermanos, si Dios ha iniciado la obra en nosotros con la regeneración, deje que esa obra se perfeccione y lleguemos al punto de la adoración. Y entonces podemos decir como Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo tanto, estoy listo para irme a adorar una eternidad a tu lado. Gloria al Señor. Si algo le dijo el Espíritu Santo, quiero que hagamos una oración con toda sinceridad y honestidad. No sé en qué nivel se encuentre usted, ni yo pretendo juzgarlo en qué nivel se encuentra. Pero si solamente ha experimentado la regeneración, o incluso si no ha experimentado la regeneración, no se vaya sin ella. Si ha experimentado la regeneración, dé el siguiente paso: involúcrese en una vida de oración. Si usted está en este punto y ya cultivado una vida de oración, métase al servicio, por favor. Para eso es lo que capacita el Espíritu Santo. Y si está involucrado en el servicio, dé el siguiente paso: adore a ese Dios maravilloso. Deje que el río le cubra completamente. ¿Quiere ponerse en pie, hermano? Por favor. Acompáñeme a hacer esta oración. Gloria a Dios. Si alguien siente venir al altar, hermanos, y aquí hacer la oración, en buena hora. Si no, ahí en su lugar puede hacerlo, hermanos, y puede decirle: aquí estoy. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero llegue con un corazón pleno, completo, hermanos, y dígale: Señor, estoy aquí abierto. Lo que tú quieras hacer conmigo, estoy aquí dispuesto delante de tu presencia. Y si el Señor le motiva, hermanos, a entrar en ese momento de adoración, hágalo. Es extraordinario, es bonito, es maravilloso, hermanos, cuando entramos en este punto, hermanos, de un momento de adoración, quietud del Espíritu Santo, pero un regocijo extraordinario dentro de nuestro ser, y que también, hermanos, también nos ayuda a desafiarnos en otras áreas de nuestra vida. Gloria al Señor. Padre, en esta hora, Dios, lo que tú pusiste en nuestro corazón fue compartido y fue vertido aquí a esta asamblea, a esta comunión, a esta reunión de hijos tuyos, Señor. Estoy seguro que una buena mayoría aquí ya ha experimentado lo que es la regeneración, pero no lo es el todo, es el principio solamente, es el agua a los tobillos. Señor, deseamos que nos desafíes, mide nosotros 1000 codos, Señor, e instanos a pasar, a cruzar esas aguas de tu Santo Espíritu, y que el agua no solamente llegue a nuestras rodillas, Señor, sino más, mide nosotros 1000 codos, que el agua toque nuestra cintura, nuestros lomos, nuestra fuerza, nuestra capacidad de servicio sea transformada para honrarte y bendecirte en todo momento, Señor. Y si eso hemos experimentado, todavía hay algo más, Dios, Señor, aleluya. Queremos ser cubiertos plenamente con ese río extraordinario. Ya no queremos tocar tierra, Señor, porque ahora no dependemos de las cosas terrenales. Ahora, Señor, dependemos de las cosas de arriba, como dice tu palabra. No busques las cosas de abajo de la tierra, lo que es terrenal. Busca lo que está arriba, lo que es del cielo, lo que es espiritual, lo que permanece para vida eterna, Señor. Bendito Dios, que tu Santo Espíritu logre cubrir nuestro corazón, conquistar plenamente nuestro corazón, Señor, en cada uno de tus hijos aquí presentes. Avanza en ello, y en estos que han dado un paso y han estado aquí en el altar, yo te ruego, mi Dios, aleluya, te ruego, Dios, que los toques, te ruego que le ministres, te ruego, Señor, que la administración de tu Santo Espíritu sea tan efectiva, sea tan total, que tú
tú, mi Dios, aleluya, toques todo su ser, desde su cabeza hasta sus pies, y fluyas de una manera especial, maravillosa, Dios. Oh Dios de gloria, Espíritu Santo, fluye con tu corriente incontenible, ese fluir vivo y eficaz, mi Dios, que conforme pasa el tiempo, Dios, se vuelve más profundo, más extraordinario, más maravilloso, y nos invita claramente a ya no depender de nuestras facultades terrenas, Dios. Ya no le demos más crédito a los impedimentos, Dios, de la tierra, porque tú conoces, Dios, que en el cielo no hay estorbos de manera absoluta ninguna, Dios. Te ruego pues que tu gracia esté fluyendo de una manera muy especial, dotando de lo requerido, de lo necesario, para que nuestras vidas, Señor, en tu santa y gloriosa presencia, Señor, toquen todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Muchas gracias, Señor, porque tú eres el Dios poderoso. A nadie, Señor, has salvado para que viva una vida de inutilidad y de infructibilidad. A todos aquellos que has llamado, Señor, les has visto con esta capacidad, porque son creación tuya y porque han experimentado la regeneración. Te ruego, Señor, que lo que falte para que esta vida se desarrolle plenamente su capacidad, Dios, se sumerja en el Espíritu Santo y deje que éste conquiste esas partes fundamentales de su ser. Aleluya, aleluya, Señor del cielo, te doy gloria, te doy honra y te doy alabanza, porque tú eres el Dios excelente, Dios. Aleluya. Pongo en tus manos a cada uno de tus hijos que en esta hora, Señor, han dado cita para estar aquí en este lugar. Queremos honrarte y comprometernos, Dios, con todo nuestro ser, para que tú concluyas una obra especial que has iniciado en nuestras vidas. Nos unimos al consejo de Pablo, el que inició la obra en nosotros. No va a terminar hasta que esa obra se concluya. No se va a retirar, no va a retroceder hasta que esa obra concluya. Sí, Señor, así lo esperamos y así lo creemos y así lo vivimos en tu nombre precioso y maravilloso. Pongo en tus manos a esta congregación, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir esa línea, por favor. Te lo ruego todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gloria, la honra y la alabanza para ti, mi Dios. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, mi bendito Señor. A ti la alabanza, a ti la adoración plena, mi Dios. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito Dios, bendito Dios. Santo, 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 santo.